vendió el primer anticonceptivo? Aborto en 1972. Actividades homosexuales y sodomía en una ley. Nosotros somos Abelardo, Yami Y Josué. y este es el Week Club Day de Historia TV. Esta semana traemos un tema muy interesante. Se trata de revolución cultural. Queridos y estimados seguidores del Weekly, en esta ocasión tenemos un tema que se podría pensar que es muy reciente: los anticonceptivos. La despenalización de los métodos anticonceptivos no era un tema menor. Por primera vez en 1971 se separaba la sexualidad de la procreación. Se otorgó a la mujer o a la pareja la libertad de decidir cuántos hijos querían y en qué momento. La influencia de la Iglesia Católica se había manifestado en contra de cualquier método anticonceptivo. A pesar de esa fuerte resistencia, en una parte importante de la sociedad, la píldora tenía unos años que había llegado a España. Se comenzó a comercializar en 1964, pero solo con receta médica, y estaba oficialmente autorizada en tratamientos ginecológicos para regular el ciclo menstrual. El 7 de octubre de 1978, las Cortes Constituyentes despenalizaron la venta, divulgación y usos de los anticonceptivos. No era un tema de menor importancia. Por primera vez se separaba la sexualidad de la procreación. El 22 de mayo de 1978 fue aprobada en el Parlamento italiano la Ley 194, que permite la práctica del aborto en determinadas circunstancias. La ley italiana permite el aborto dentro de los primeros 90 días del embarazo, en caso de que haya serio peligro para la salud física y psíquica de la madre, existan dificultades económicas, sociales, familiares, o bien ante el temor de anormalidades o malformaciones del que va a nacer. Oficialmente, esta fue una época de liberación extraordinaria tanto para los heterosexuales, o sea, sobre todo para las mujeres, que hasta entonces habían gozado de menos libertad que los hombres, como para los homosexuales. Además de las restantes formas de disidencia en materia de cultura sexual, en Gran Bretaña la mayor parte de las actividades homosexuales fueron legalizadas en la segunda mitad de los años 60. Unos años más tarde, en Estados Unidos, donde el primer estado en legalizar la sodomía sería Illinois. Esto fue en el año de 1961. Todo lo anterior fue parte de un proceso de cambio durante el siglo XX llamado Revolución Cultural, que se dio a partir de la familia y del hogar, es decir, a través de la estructura de las relaciones entre ambos sexos y entre distintas generaciones. En la mayoría de las sociedades, estas estructuras habían mostrado una impresionante resistencia a los cambios bruscos, aunque eso no quiere decir que fuesen estáticas. Por lo tanto, la familia nuclear se convirtió en el patrón básico de la sociedad occidental del siglo XIX y XX, que sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, la forma en que se constituía comenzó a cambiar de una manera muy rápida, sobre todo en los países occidentales. Uno de los síntomas del cambio fue el incremento con más divorcios, más que en cualquier otra época y aumentando cada vez más. Pero cuéntanos, Yamilet, ¿qué nos traes esta semana? Bueno, ¿ustedes saben qué fue la crisis de 1929? ¿No? ¡Vamos a verlo! Amigo, cuéntanos, ¿qué sabes de la crisis del 29? La verdad desconozco del tema. ¿Sabes algo de la crisis del 29? No, pero escuché un rumor. A ver, ¿cuál? La verdad, no, nadie entendía nada. Todos estaban en hambre. Y la gente pues, no había nada de producción. Nada, absolutamente nada. ¿Qué sabes de la crisis del 29? Bueno, la crisis de 1929 fue una de las crisis más fuertes que azotó el mundo, la economía mundial. Esto debido a que la economía americana, de Estados Unidos, quebró y la mayoría de las economías del mundo de igual forma debido a que sus reservas se encontraban en dólares. Bueno, ya vemos que algunas personas no conocen la crisis del 29 y nuestros compañeros Enrique y Marco nos van a explicar. Yo soy Enrique Y yo soy Marcos. y les Presentaremos la crisis del 29. El 24 de octubre de 1929, o también llamado el Jueves Negro o el Cráter, se produjo una quiebra en el mercado de valores de Nueva York debido a la demasiada oferta y poca demanda en el mercado. Esto fue un tiempo prolongado de recesión económica. Eso quiere decir en donde los precios de los bienes y servicios tuvieron un descenso debido a la poca demanda y el exceso de producción.
Y bueno, muchos inversionistas de aquel entonces quedaron en la ruina debido a que estos otros adquirieron deudas, créditos que ya no podían pagar. La mayoría de la población corría a sacar todo su dinero de las cuentas bancarias, además de que los bancos se vieron inundados de deudas incobrables y se detuvieron los créditos en proceso, y claro está, no pudieron retribuir las deudas que ellos tenían. Se menciona que quebraron 600 bancos para entonces. A esta crisis también se le conoce como la crisis anunciada, ya que después de la Primera Guerra Mundial hubo un aumento general de la demanda de productos. Esta crisis golpeó especialmente a los agricultores. Entre las consecuencias más notables de esta crisis fue que hubo un paro de actividades a nivel mundial, además de un altísimo índice de desempleo a las personas del país. Y las personas que lograban tener un trabajo tenían un muy mal salario. La pobreza se extendió por toda la ciudad, al igual que por el campo. Por supuesto, aumentaban los índices de mortalidad y la natalidad se detuvo. El dólar tuvo una devaluación importante, ya que muchos países dependían de su estado económico. Y bueno, la recuperación de esta crisis fue muy lenta, ya que se extendió hasta fines de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue gracias a que en el año 1932 el expresidente Franklin Delano Roosevelt apostó por una nueva política, la cual se ganó la confianza del pueblo estadounidense. Estimuló al gasto público y destinó infraestructura al país. Además de esto, su recuperación ocurrió gracias a la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ya que fue el principal proveedor de materias y armas. De esta forma, la economía se recuperó nuevamente gracias a la guerra. Interesante lo que nos mostraron nuestros compañeros en esta cápsula. Esperemos que hayan aprendido algo. Recuerden que les dejamos las fuentes de información si quieren profundizar en algún tema. Si te gustó, no olviden suscribirse, ya que nadie te enseñará de historia como nosotros.